estábamos hablando? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y decíamos que la persona de Juan el Bautista no es importante como por otras personas, ¿no? Que fuera por ser histórico, por ser alguien famoso. ¿Por qué decíamos que San Juan el Bautista era una persona importantísima? Porque el mismo Señor Jesús lo declaró de esta manera. ¿Verdad? Decíamos que el Señor Jesús más adelante en el Evangelio dice que no hay hombre más grande nacido en esta tierra que Juan el Bautista. Y veíamos, pues bueno, que su importancia en el ministerio del Señor fue grande. Si ustedes recuerdan en las narraciones y si ustedes se pueden imaginar la historia del bautismo de Jesús, ¿dónde sucede el bautismo de Jesús? El río Jordán. Ajá, sucede en un río y algo muy importante que pasa en este río es que precisamente aparece la visión de la Trinidad ante los ojos de San Juan y San Juan se da cuenta que pues verdaderamente esta persona que está allí no era un judío más, sino que era Jesús. Aunque sabemos que eran primos, no se conocieron, nunca se conocieron personalmente. Precisamente por esto, Juan pidió visión y Dios le dice, bueno, al que tú veas que le aparece que ve señal del Espíritu Santo sobre él, esta persona es el Mesías. Entonces Juan el Bautista está esperando esta señal. Y cuando se acerca a Jesús, San Juan el Bautista ve la señal y se da cuenta, este es el indicado. Si ustedes recuerdan también una historia del Antiguo Testamento, la de Elías, ¿se acuerdan ustedes que vimos en Malaquías, en la profecía? Que decía, y yo enviaré al profeta Elías. Yo lo voy a enviar, dice Dios. Pero pues Elías había muerto hace unos 600 años antes. Entonces, ¿cómo es que iba a mandar Dios a Elías? Bueno, vemos que precisamente Elías es Juan el Bautista. Y hay una cosa muy interesante, les preguntaba que dónde sucedió el bautismo del Señor Jesús. Bueno, sucedió en orillas del río Jordán. Y si ustedes buscan, cuando tengan tiempo, la historia de Elías cuando es arrebatado al cielo, un torbellino. Sucede allí mismo, en ese mismo lugar donde Juan estaba. Entonces, qué importante, en el lugar donde desaparece Juan, donde desaparece Elías, aparece Juan el Bautista. Y el Evangelio de repente dice, ahí está Juan. O sea, no dice ni cómo llegó, ni no. Ahí está. Y así como no sabemos qué pasó con Eliseo, más que lo que dice el Evangelio, pero de repente desaparece, así de repente aparece Juan el Bautista. Y bueno, esto es muy interesante ver cómo incluso en las cosas más pequeñas el Señor cumple sus profecías. Y seguimos más adelante. El domingo pasado, bueno, en nuestra iglesia estamos llevando el calendario cristiano de una manera muy particular. Si ustedes revisan su culto cristiano, viene allí el santoral de la iglesia. Y si ustedes pueden revisar en internet también, allí viene de hecho el santoral con todos los personajes que nosotros recordamos a lo largo del año. ¿Qué día fue? ¿El de la semana pasada? Ajá, el 24 de junio fue el día de San Juan Bautista. No me acuerdo qué día cayó. Pero precisamente lo que hacemos nosotros en nuestra iglesia es que si cae, digamos, el lunes, nosotros celebramos la fiesta el siguiente domingo para dar gracias precisamente por la vida de esa persona. Por eso el domingo pasado fue la fiesta de San Juan Bautista. Pero el domingo pasado también fue la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Y precisamente para evitar que se empalmaran, recorrimos la fiesta de los apóstoles al día de hoy. Hoy es el día de San Pedro y San Pablo en nuestra iglesia. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de estos dos personajes? Lo digo brevemente porque no es el tema de hoy.
Nada más que quisiera que tuviéramos el vocero, pero San Pedro y San Pablo son los pilares que sostienen verdaderamente la iglesia. Son dos personas que, digamos, no son tan importantes como San Juan el Bautista porque ellos no participaron activamente del ministerio del Señor, pero sí les dio una comisión. Vamos a ver cómo lo hizo con cada uno de ellos y qué consecuencias hubo para cada uno de ellos. Y vemos en primer lugar a Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Quién pensamos, quién sabemos, quién se nos ocurre que era Pedro? Pues las escrituras dicen que él era un pescador que fue enviado por Jesús al ministerio. El equivalente de nuestros días sería un albañil, o más precisamente en León, un zapatero, ¿verdad? Porque como era un pueblo en la costa, la profesión era ser pescador. Aquí en León, si hubiera sido Pedro de León, hubiera sido un zapatero. Y como ustedes saben, los tiempos no cambian mucho, pues obviamente San Pedro era una persona pues sin preparación y por demás ignorante. Y entonces San Pedro, vemos cómo son los zapateros. Bueno, es que ahora ya son muy de máquinas y todo eso, pero ¿cómo eran los zapateros de antes? ¿Cómo eran los albañiles de antes? ¿Cómo eran los pescadores? ¿Cómo son los pescadores? ¿Ha ido a Veracruz? Yo no he ido, pero a Oaxaca sí. Y se hablan con su lenguaje es muy florido. Hay, de hecho, en la música regional, la región de Veracruz, la región de las costas de Mazatlán, de todas las costas de ambos lados, tienen canciones muy bonitas, pero de 10 palabras 9 son maldiciones. ¿Por qué? Pues, bueno, así se habla, así hablan ellos. Y yo les aseguro que San Pedro no era diferente. Era un hombre vulgar. Pero hay una cosa especial sobre San Pedro. El primer llamado fue Andrés, San Andrés Apóstol. Porque fue el que encontró a Jesús. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Cuando se encontró con Andrés, le dice: ve y tráeme a tu hermano. Y San Andrés es una persona muy importante también porque fue el primero en invitar a alguien. ¿A quién invitó San Andrés? A su hermano Pedro. ¿Sí? Entonces vemos que Pedro es el primer llamado. El primero que lo invitó a alguien más. ¿Y qué cosa tan importante es esto, no? Y dice la palabra de Dios que San Pedro hizo una cosa. Jesús les dice: síganme. ¿Y qué hizo Pedro? Estaba trabajando. Estaba con sus redes y con todo lo que hacen los pescadores. ¿Qué hizo Pedro? Dice que, literalmente casi dice la palabra, que aventó las redes y le siguió. No se detuvo a ver, déjame acabo la jornada, déjame acabo la semana. No. En ese mismo momento en el que Jesús le dijo: ven, fue. Y San Pedro entonces, junto con los demás apóstoles que se fueron reuniendo, fue parte de aquellos colaboradores de Jesús. Pero la personalidad de Pedro era una cosa muy importante y muy especial, que pues prácticamente cada uno de nosotros nos podemos ver reflejado, por lo menos en un pedacito en la vida de San Pedro. Por eso, hermanos, es importante que conozcamos la vida de los santos. Porque si no los conocemos, pues ¿qué ejemplo tenemos nosotros? San Pedro decimos ya que era ignorante, era mal hablado, y tenía una cosa, ahora le diríamos, era muy aventado. Que Jesús decía esto, ándale, vamos, y lo hacía,
y muchas veces sin pensar lo que estaba haciendo. ¿Que vamos a hacer esto? Bueno, sí, Señor, vamos a hacerlo. ¿Y qué bien? Eso estaba muy bien. Pero muchas veces ni siquiera pensaba lo que hacía. De tal manera que el Señor Jesús siempre le decía, oye, espérate, sí vamos a hacerlo, pero tranquilo, vamos a hacerlo a su tiempo, a su modo. El Señor Jesús, pues en su amor para sus discípulos y en su paciencia, y pues precisamente sabía tratar con las personalidades de cada uno de los apóstoles. Y San Pedro era así, aventado. Jesús le dijo una vez, antes de que lo arrestaran, le dijo, antes de que cante el gallo me vas a negar. ¿Y se acuerdan ustedes eso, no? San Pedro le dice, no, aunque me costara esto, aunque me maten, yo nunca te voy a negar. Y qué hermosa palabra, ¿verdad? Que nosotros decimos, sí, Señor, el próximo domingo voy a estar aquí a las 10 de la mañana. Y San Pedro dice eso, sí, Señor, aunque me cueste esto y esto, yo no te voy a negar. ¿Pero qué pasó? Vaya, hasta se le adelantó al gallo. Yo creo que lo negó en menos de 2 horas y 3 veces. No, yo no lo conozco, yo no sé quién es ese loco, y me confundes con otro. ¿Y qué pasó con el gran Pedro? Les voy a decir una cosa. ¿Ustedes se acuerdan de Judas Iscariote? El malo de la historia. Bueno, ¿qué fue el pecado del malo de la historia? ¿Qué hizo mal Judas Iscariote? Vendió a Jesús por 2 monedas. ¿Lo vendió? En unas palabras, ¿cómo le podríamos llamar? Traición. ¿Y se acuerdan el símbolo de esa traición? Que hasta el Evangelio lo rescata. ¿Cuál fue el símbolo de esa traición? Dice que llegó Judas y lo besó. Y dice, con un beso entregas a tu maestro, al Hijo de Dios. Qué malo fue Judas, ¿verdad? Traicionó a Jesús. Pero se fijan que nadie trata de malo a Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? No sé. Exactamente lo mismo que Judas. O sea que San Pedro fue tan traidor como Judas. ¿Dónde está lo bueno de Pedro? De todo lo que llevo dicho, ya van más cosas malas que buenas, ¿verdad? Y entonces San Pedro fue un traidor. Pero hubo una cosa, dice que cuando escuchó al gallo, lloró amargamente. Y ese traidor no le remordió. ¿A quién sí le remordió la conciencia? Imagínense, Judas, cuando vio que le dieron el dinero y que vendió a Jesús y que después se dio cuenta de lo que había hecho, le remordió la conciencia. Dijo, ¿qué hice? Entregué a un inocente, traicioné a mis amigos, no, mejor voy a ir. ¿Y qué hizo? Les aventó las monedas a los maestros del templo y luego fue cerco. ¿Se arrepintió? No. Lo único que hizo fue que le remordió la conciencia. Le dolió la culpa, pero no se arrepintió. Y yo les aseguro que si Judas se hubiera arrepentido, no hubiera sido tan perdonado como Pedro. Pero uno se arrepintió y el otro no. 2 traidores, 2 hipócritas, 2 cobardes. Pero ahí está la diferencia. Y a partir de este momento, el Señor usó la vida de Pedro de una manera que ustedes pueden leer en los Hechos de los Apóstoles, que ustedes pueden estudiar en la tradición de la Iglesia. La vida de Pedro fue una vida llena de experiencias, testimonios y enseñanzas que nos llegan a nosotros hasta el día de hoy. Qué importante la vida de Pedro, ¿no? Uno dice, ¿cómo el Señor actuó en una persona ignorante? Bueno, el Señor estuvo con él 3 años y lo estuvo preparando para lo que él quería que hiciera. Y San Pedro entonces se convirtió en la cabeza de los apóstoles. Entre todos los apóstoles, San Pedro fue, digamos, su líder.
Cuando el Señor Jesús ya no estaba, quien tomó el lugar fue San Pedro. Y él dirigía las actividades de los apóstoles. Ustedes las pueden revisar en Hechos de los Apóstoles. ¿Quién fue el primer pastor? ¿Quién dio el primer sermón? Vean Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, hermanos. Esto es algo que debemos tener bien en cuenta. Hechos 2. Dice Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Y luego qué más dice? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y entonces aquí vemos que ya no era el pescador vulgar, ya no era el aventado, ya no era el salvaje, era un salvaje. San Pedro no era una persona muy, muy pulcra, que digamos, era un salvaje. ¿Se acuerdan cuando Jesús se los encuentra en medio del mar? ¿Cómo estaba San Pedro? ¿Estaba desvestido? ¿Como un pescador? A un pescador le estorba la ropa, ¿no? Por eso andan desvestidos. Imagínense esa imagen. Nosotros pensamos en el santo, pues muy bonito, ¿no? Pero a veces es bueno pensar cómo era antes. Pero fíjense en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Quién fue el primer pastor? ¿Quién dio el primer sermón? Qué cosa tan más importante. No se levantó Juan, no se levantó Andrés, no se levantó Jacobo. ¿Quién se levantó? Pedro. Y vamos a ver más adelante la implicación de esto, pero Jesús dijo: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Qué cosa tan más importante dice ahí la palabra. Y bueno, hasta ahí vamos con San Pedro. Vamos ahora con San Pablo. ¿Quién era San Pablo? Para que vean que en la historia de estos dos santos vemos que nosotros entramos perfecto en cualquiera de las dos. San Pablo fue el opuesto de San Pedro, porque San Pablo era un cerebro con piernas. Estudió en, digamos, una de las mejores escuelas de filósofos. ¿Sí? Es como si les digo que aquí estudió en, ¿qué será? En Harvard. ¿Sí? Era uno de los mejores, estudió en una de las escuelas de la filosofía más grande. O sea, cosas tan profundas que nosotros a veces ni pensamos en ellas. Eso estudió San Pablo. Si ustedes alguna vez les da curiosidad, él era estoico, la escuela de filosofía de los estoicos, así se llamaba su escuela. ¿Qué más? Estudió, hagan de cuenta, como que les digo, en el mejor seminario de todos los seminarios del mundo. Es que me distraigo y se me va. ¿Qué estaba yo diciendo? Que estudió en los mejores seminarios. Dice por ahí la palabra cuando San Pablo lo andaba ninguneando. No, a mí no me ninguneas. Yo estudié a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel, para que me entiendan, era el maestro de los maestros. Yo creo que solo Jesús fue más grande que Gamaliel. Y San Pablo fue su alumno. O sea que, ¿se acuerdan los fariseos malos? Que siempre estaban ahí, que eran los malos y los enemigos de Jesús. Bueno, San Pablo era un fariseo. Y los fariseos sabían la Biblia. Bueno, no la Biblia, sino el Antiguo Testamento, de pies a cabeza. No se les iba ni una. Ahorita todavía hay concursos entre los judíos que dicen, y se dicen Salmo 123 y lo recitan.
Luego Deuteronomio 5:2 y lo recitan. ¿Todavía hay de eso? Bueno, San Pablo se sabía el Antiguo Testamento de pies a cabeza. Era un hombre culto, porque no era como Pedro, no era un pescador, no era un trabajador, era un niño rosita, como decimos ahora, ¿verdad? Ya solo en decirles que cuando lo enjuiciaron era romano, y para ser romano tenía que ser de buena clase. Era judío, pero mitad judío, mitad romano. Entonces San Pablo era otra cosa completamente diferente. Pero el hecho de que fuera mucho no quiso decir que ese Pablo es el que quería a Dios. Para entonces se llamaba Saulo. Pero ese Saulo a veces todo lo que tenía encima, en la manera en la que lo tenía, estorbaba a Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Al contrario de Pedro. San Pedro estaba aquí, ¿qué hizo el Señor Jesús? Lo levantó. Y San Pablo estaba como que muy arriba. ¿Qué hizo el Señor Jesús? A ver. ¿Se acuerda que San Juan Bautista dijo, todo monte sea bajado y todo valle sea alzado? Eso es lo que hace el Señor. Y San Pablo y San Pedro son la prueba de eso. De tal manera que ustedes tomen su Biblia y donde empieza Romanos hasta Apocalipsis, que es todo el Nuevo Testamento, prácticamente todo es de San Pablo. Todo nuestro conocimiento de Dios, todo nuestro conocimiento del Espíritu Santo y toda la doctrina del Hijo es de San Pablo. Lo único que no escribió San Pablo fueron los Evangelios, Hechos y lo que escribió Juan. Pero de ahí en más, todo lo escribió Pablo. Y se fijan cómo Dios usó todo ese conocimiento, o sea, no se lo quitó, no lo hizo ignorante el Señor, más bien redirigió todo eso con un propósito. Y aunque San Pedro no hizo mucha cosa doctrinal, todo lo que nosotros creemos el día de hoy es gracias a San Pablo. Que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, esta promesa tan bonita, ¿quién la hizo? ¿Quién la escribió? San Pablo. Mas el justo por la fe vivirá, ¿quién nos la recordó? San Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿quién lo dijo? Y me puedo pasar diciéndoles versículos y versículos y versículos. Toda la iglesia cristiana es como es gracias a San Pablo. Pero a Dios no le servía siendo un muy fariseo, porque se le estorbaba. ¿Qué es lo que hizo Dios entonces? A ver, espérate, que yo voy a usar tus talentos como yo quiero. Y hermanos, San Pablo dice una cosa muy importante: sé vivir en la riqueza y la pobreza. Los fariseos no eran pobres, Los fariseos tenían buena posición económica, pues por eso eran fariseos. Era como aquí, no sé, ser un ingeniero, un arquitecto. Pero dice la palabra de Dios que aprendió el oficio de hacer tiendas de campaña. O sea, hacía eso, tiendas de campaña. Y entonces, ¿qué sucede? Que hubo un tiempo en que vivió de eso. ¿Dónde está el grande, el rico? Vivió haciendo tiendas de campaña. Hubo un tiempo en que se fue a Arabia a vivir en el desierto y vivía de sus tiendas de campaña. No vivía muy bonito que digamos. ¿Ustedes creen que San Pedro vivió muy a gusto? Y les voy a decir, dice el Señor, bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el sermón, pero dice el Señor, instrumento escogido me es este. Y el Señor cambió sus vidas, que humanamente decimos, para mal. Como fariseo, San Pablo pudo haber muerto tranquilo. Como pescador, San Pedro, pues a lo mejor se pudo haber, no sé, muerto en tan buen lugar como San Pablo, pero por lo menos tranquilo, ¿no?
como tantos pescadores se morían. Pero la cosa no es así. Y estos dos apóstoles murieron recibiendo la corona de martirio. ¿Saben cómo murió Pedro? Crucificado. Pero no crucificado así como Jesús. ¿Cómo murió Pedro? Esto es importante que lo sepamos. De cabeza. Crucificado y de cabeza. ¿Saben por qué lo pusieron de cabeza? No porque se equivocaran, sino porque Pedro dijo una cosa: no soy digno de morir en la misma forma que mi Señor. Ahorita la verdad no me acuerdo de este punto de la tradición, pero cuando, no sé si era él el que estaba en la cruz o era su esposa la que estaba en la cruz, pero imagínense en esta situación que Pedro, en lugar de maldecir, dijo: acuérdate de nuestro Señor. Le dijo a su esposa. No sé si ella era la que estaba en la cruz o él estaba en la cruz, no recuerdo, pero qué cosa tan importante. Y no eran jovencitos, no tenían 30, que pues bueno, somos jóvenes y lo aguantamos, eran ancianos los dos. ¿Quién sería de aquí capaz de decir eso en esa situación? Y a San Pablo no le fue mejor. Pero dice el apóstol San Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si vivo para servir a Cristo y si me muero voy con Él, pues eso es ganancia. Y si no, pues aquí sigo. Pero es lo mismo, o sea, no me importa esto o lo otro. Y se fijan cómo esto es algo importante que debemos tener nosotros en cuenta. Precisamente estamos viendo el ministerio del Señor y con estos dos personajes entro a la parte de la predicación de Jesús. El Señor Jesús vino a este mundo con un propósito: darnos vida eterna. No vino a hacer milagros, no vino a enseñar parábolas, no vino a ser un maestro más, vino a dar vida eterna. Y si con ese propósito se llegaba a necesitar de un milagro, lo hacía. No sé si recuerdan ustedes, ¿se acuerdan que les platiqué del hombre del paralítico de Betesda? Que se llevaba mucho tiempo allí. Y ¿cómo se llama? El pozo de Betesda está cerca del templo y dice que llevaba años allí. Jesús lo vio muchas veces, ¿no? ¿Por qué no lo sanó? Cuando los apóstoles, ya sin Jesús, que ellos empiezan su ministerio, los apóstoles ven a varios enfermos en las puertas del templo, en el patio del templo, los ven así, repartidos. Y muchos de esos llevaban años allí. ¿Que Jesús nunca los vio? Sí los vio, pero ¿por qué no los sanó? ¿Se fijan en el propósito de esto? Jesús no vino a hacer milagros, pero los que hizo, los hizo para salvación. Y les voy a decir, la vida de Pedro es un milagro. La vida de Pablo fue un milagro. Y dice el Señor Jesús: bueno, yo me tengo que ir. Dice Jesús en su ministerio: pero los voy a enviar a alguien que los aliente, que los anime. Y fue ese alguien, no ese algo, ese alguien, el que continuó con el ministerio del Señor. ¿Quién fue ese alguien? El Espíritu Santo. Luego nosotros creemos que los apóstoles fueron muy santos porque pues eran ellos geniales, y nosotros, como no somos Pedro, Pablo, pues no, nosotros no. Ellos no hicieron nada. Quien hizo fue el Señor a través de ellos. Y eso es lo importante del día de hoy, del ministerio del Señor que estamos viendo en nuestra escuela dominical. En la vida de los santos vemos cómo el Señor actúa.
Y yo les puedo decir un montón de historias de santos, de cómo el Señor los envió a la miseria. San Agustín, San Ambrosio de Milán, San Juan Crisóstomo, San Gregorio. Muchos eran ricos y el Señor los envió a la miseria. San Esteban, el primer mártir, era un jovencito. ¿Cuánta vida no le esperaba a San Esteban? ¿Pero qué pasó? Vaya miseria que le mandó el Señor. ¿Cómo murió San Esteban mártir? Pero el Señor ya había hecho un milagro allí. Cuando San Esteban estaba muriendo, dice que volteó al cielo y vio los cielos abiertos. Y dice, ahora veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del trono. Pues entonces, ¿qué más necesitaba San Esteban? Por eso el Señor uno hubiera creído, pues Señor, obró un milagro, sálvalo. Pues Señor, que no tú eres milagroso, sálvalo, que no ves que se está muriendo este que te predica. Y el Señor no hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? Porque ya lo había hecho. ¿Qué milagro se necesita? Si la fe de la persona era tan débil que necesitaba un milagro, Dios lo hizo. Si la fe de los que estaban en torno a esa persona era tan débil que necesitaba un milagro, Dios lo hizo. ¿Se acuerdan ustedes que veíamos, el pastor nos platicaba hace 8 días de Talita? Bueno, obviamente la niña nos llama Talita, ¿verdad? Pero así se le llama. ¿Qué pasó con Talita? Dios hizo un milagro para que volviera a vivir. Ajá. Jesús dice que le hablan a Jesús, van por Jesús y le dicen, Señor, ven que mi hija está enferma, y el Señor iba. Pero no iba a la carrera, iba el Señor a su tiempo. Cuando llega, ya no lo moleste, ya se murió, ya. Y entra Jesús y ve a todos los de alrededor riéndose de él. Ve a toda la familia, pues ya no había ya no había fe. El Señor por eso actuó. Y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Yo les preguntaré, si los milagros del Señor fueran tan simples, pues entonces ¿para qué los hizo de esa manera? Talita se volvió a morir. Entonces, ¿para qué un milagro que no va a durar? ¿Se acuerdan de Lázaro? Lázaro, sal fuera. Eso fue un milagro muy grande. Pero yo no veo chistes si Lázaro resucitó entre los muertos, pero se volvió a morir después. Yo digo, a menos que hubieran sido eternos, pues bueno, hubiera valido la pena, ¿no? Pero ¿para qué hacer una cosa sin sentido si se iban a volver a morir? Por ejemplo, cuando el Señor sana a la suegra de Pedro, pues se volvió a enfermar de seguro de otra cosa. Entonces, ¿para qué? Vemos que el milagro no es el punto. Yo conozco historias de pastores que me platican, dicen que el Señor hace milagros de sanidad en las personas, pero muchas veces estas personas se van. Ay, es que a Dios se le equivocó, se le fue. Dios no es el único que hace milagros. ¿Quién también hace milagros? El diablo. Que no tengo trabajo y ahora ya tengo. Eso es un milagro, pero si me aparto de Dios, entonces no fue Dios el quien me lo dio. Me lo dio Satanás para apartarme de él. Entonces el milagro. Y fíjense cómo esto es de vital importancia que lo tengamos en cuenta. Cuando el Señor Jesús vino en su ministerio a hacer milagros, los hizo con un propósito. No el milagro en sí, no el hecho fantástico en sí, fue el propósito con el que Dios lo hizo. ¿Se acuerdan de la mujer que veíamos también hace 8 días? La mujer tenía fe y se le acerca y dice, con que toque su manto
Todo lo que nos dijo el pastor tiene importancia grande. Era una mujer inmunda. Ustedes saben, no tenía que estar afuera de su casa, nadie podía tocarla porque era una inmundicia. Y si tocaba la ropa, casi tenías que quemarla. Porque como esta mujer pecadora, sucia e inmunda me tocó. Y dice entonces la mujer, no me voy a atrever a tocar a Jesús, pero ¿con qué? Y Jesús se dio cuenta. No por el milagro, sino que voltea y ve a la mujer. Y fíjense la fracción donde dice, y le contó toda la verdad. No le platicó nada más, es que el Señor estaba enferma y entonces yo me acerqué y te toqué, perdóname. No, eso no es la verdad a la que se refiere el pasaje. Decíamos que la enfermedad es resultado de pecado. Y si el Señor le sanó su enfermedad, ¿qué sanó entonces también? Su pecado. Y cuando el Evangelio dice, le contó toda la verdad, la mujer confesó su pecado. Y la muestra más superficial del perdón que recibió la mujer fue la sanidad de su enfermedad. Yo les digo, es que yo estoy enfermo tanto tiempo y el Señor no me sana. Bueno, es que a lo mejor su voluntad no es que sea sana. No, a lo mejor quiere que estés así. ¿De verdad? San Pablo dice que tenía un aguijón. San Pablo habla de un aguijón, no es una abeja. Se refiere a esto San Pablo tenía una enfermedad. Muchos dicen que cuando se cayó del caballo, cuando el Señor le apareció, se lastimó de algo, o a lo mejor porque tenía su vista dañada por aquella visión, algo tenía San Pablo, y dice él, yo le he rogado tantas veces al Señor que me quite este aguijón. Hay mucha gente que está enferma y ruega al Señor, sáname, 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 y el Señor no lo hace. ¿Por qué? ¿Porque no tiene fe? ¿Por qué? ¿Porque su oración no sirve? Porque el milagro no es necesario. Y el Señor le respondió algo a San Pablo. Dice San Pablo, yo le he rogado a Dios que me quite este aguijón 3 veces. Y no solo pedía, ay Diosito, sáname. No, eran oraciones como San Pablo oraba. Ustedes saben que San Pablo tenía las marcas del Señor, eso enseña la tradición. En sus manos tenía las marcas de Jesús, no porque también lo hubiera crucificado, no, porque oraba hasta el piso. Y no oraba en reclinatorio, con almohaditas, no oraba en piso como este. Imagínense el piso en el que oraba, y para que se le horadaran sus manos, sus rodillas y sus pies, ¿cuánto tiempo oraba? ¿De qué manera oraba? Dicen que San Pablo oraba así, hasta el piso. O sea, eran oraciones en serio. Y dice, ya le he rogado a Dios que me quite este aguijón, que me haga un milagro. Y Dios le responde una cosa, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Para qué quieres ser sano? Bástate, que te sea suficiente mi amor. Porque mi poder, lo que yo hago, se perfecciona en lo que a ti te falta. Una persona que no puede andar, bueno, el Señor se convierte en los pies de esa persona. Sí, su propósito es ese. ¿Cuántas personas hay válidas y no hacen nada por el Señor? Pues entonces, ¿qué chiste tiene que la sane? Dice, el Señor le dijo a San Pablo, bástate mi gracia. ¿Para qué quieres más? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cada uno de nosotros nos hace falta algo. Todos le pedimos a Dios muchas cosas, ¿a poco no? Que nos haga el milagro del dinero, que nos haga el milagro de ¿qué otra cosa? Del trabajo, que nos haga el milagro de, no sé, tantas cosas que pueden salir. Y luego el Señor no lo hace. Es que te faltó fe, hermana. Es que no estás orando bien, por eso Dios no te responde.
Y el pastor Flores nos enseñó bien claro, el Señor responde de 3 maneras, sí, no o todavía no. Y la respuesta de San Pablo fue, no. ¿Ustedes creen que los discípulos de Pedro no oraron para que no lo crucificaran? ¿Ustedes creen que los discípulos de San Pablo no oraron para que no muriera Pablo? Claro que oraron, Señor, sálvalo de la muerte, y el Señor lo libró varias veces. Pero el propósito del Señor está antes del milagro. San Pablo estuvo en la cárcel un montón de veces y sus discípulos oraban por él, y el Señor lo sacó las veces que el Señor lo necesitó afuera. Ay, Señor, me encarcelaron. Bueno, todavía te necesito afuera. Y el Señor lo sacó. Pero en el último momento, cuando San Pablo ya no salió, ustedes pueden verlo, es una de las epístolas donde es la última que escribe Pablo. Ya sabía él que ya iba a morir. Imagínense, la gente estaba orando por él. Pero San Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y el Señor por qué no lo salvó? ¿Porque se olvidó de él? Tanto le había servido Pablo y a la hora se olvidó de él, a la hora lo traicionó. No, simplemente porque el milagro que los discípulos de San Pablo buscaban en él, Dios ya lo había hecho. Más bien el Señor le dio la ganancia, ¿un poco no? Y con Pedro igual. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Señor, necesito esto. Señor, es que yo vengo a la iglesia es la continuación del ministerio de Jesús en la tierra, ¿sí saben eso, verdad? Para eso está la iglesia, para continuar. Ya llevamos 2000 años continuando lo que el Señor Jesús hizo en 3 años. El Señor Jesús no está aquí presente, pero sí está su iglesia, que continúa haciendo su obra, llevar a las personas a la salvación. Y por eso precisamente en la iglesia pedimos milagros. Pero si el milagro no sucede en nuestra vida, no es porque la iglesia es chafa. No es porque entonces a mí me falta fe. No, simplemente porque el milagro que Dios quiere hacer en tu vida o ya lo hizo, o es de otra manera. Y ahí nos toca a nosotros no andarle preguntando a Dios. ¿Qué dijo María? Hágase en mí. Esa es la historia de los santos. Por eso es importantísima tenerla en cuenta. ¿Tenemos dudas? Pásame la Basílica de San Pedro que está acá dentro, por favor. Y es muy importante que nosotros entonces, ahorita que vamos a tener el culto, vamos a hablar sobre San Pablo y San Pedro en una visión para complementar esto. San Pedro murió por allí del 63 después de Cristo, o sea, San Pedro todavía vio el templo. San Pablo debe haber muerto un poquito después, y los dos murieron en la ciudad de Roma, como les había dicho, martirizados. Esta iglesia, que es una de las más hermosas del mundo, ¿alguien la ha visto? La ciudad del Vaticano. Aquí está donde vive el Papa y todo eso. Bueno, ¿para qué se la saqué? Bueno, aquí abajo, en mero abajo de aquí de este lugar, allí descansa el apóstol San Pedro. Miren cómo murió. No murió muy digno, ¿verdad? Cuando los mataban, no los vamos a sepultar, los llevan así con carroza y con caravana, no. Los agarraban en pedazos y los aventaban. Este ya está muerto, sí, sácalo. Y lo echaban así como si fuera un perro muerto. Y ahí lo echaron en la colina que se llama Colina Vaticana, así se llamaba el montecito. Y miren cómo terminó el día de hoy. No estoy hablando de la Iglesia Católica, es otra cosa. Pero ese hombre que se murió sin que nadie supiera, hoy todos recuerdan su memoria. Y aquí está este edificio para recordarlo. Que mal, que bien, que lo que sea, pero está este edificio para recordar su memoria. ¿Y el Señor Jesús le hizo el milagro?
de salvarlo de la muerte? ¿Dios lo libró cuando lo iban a crucificar? Miren cómo responde el Señor. Estos son los milagros que hace nuestro Dios. Y San Pedro ni cuenta se dio que si le hacen una iglesia más bonita, que si le hubieran hecho una más chiquita, San Pedro ni cuenta, miren. ¿Por qué? Porque el Señor le dio lo mejor. ¿Qué fue qué? ¿Ustedes creen que San Pedro ay, es que yo la quería roja? Ni idea. La de San Pablo está un poquito más chiquita, pero está igual de hermosa. Ellos ni idea. Porque el Señor les dio su ganancia. ¿Para quién sirven esos edificios? ¿Para quién sirve esas historias que yo les acabo de platicar? ¿Para ellos? No, el Señor ya les dio lo que les tocaba a ellos. ¿Para quién sirve eso? Para nosotros. Los santos no son cosas para adorar, son ejemplos para nosotros. ¿Quién quiere que el Señor lo use como Pedro o Pablo? No digo como San Juan porque no, pues tampoco se pasa, ¿verdad? Pero como Pedro o Pablo, ¿quién quiere que el Señor lo use? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a terminar el día de hoy